evangélicos protestantes. Carta a los Romanos, capítulo 12, en el verso 2. En el verso 2. Y así dice la santa palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias, Padre Santo, porque en toda la historia de esta iglesia, Señor, por 2000 años, Señor, tú has llevado de la mano soberana esta historia, has levantado a hombres y mujeres que se sujetaron a tu palabra, Señor, que no claudicaron, Señor, que dieron hasta sus vidas, Señor, porque cuando alguien que se quería levantar y poner otro fundamento que no sea la roca, que no sea Cristo, que no sea las Escrituras, que no sea su propia voz, ellos dijeron no, nosotros somos fieles al Rey de Reyes. Y gracias a todo lo que has hecho durante estos siglos, es que tu iglesia prevalece ahora y estamos acá nosotros para darte la gloria, la honra, no solamente en el momento de este canto congregacional, sino adorándote, meditando tu palabra también. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Gracias por esta iglesia local. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como bien dijo Carlitos, estamos celebrando un mes que todos los años, ¿no?, celebramos con justa razón, y no porque sea para nosotros como celebrar fiestas patrias, ¿no?, o el cumpleaños de alguien, o el cumpleaños de Lutero. No. Estamos celebrando nosotros este mes porque celebramos las grandes obras de Dios, las grandes obras de Dios en la historia de la iglesia. Amén. Así como vemos el libro de los Hechos, maravillas y milagros, grandes obras de Dios a través de sus apóstoles, también vemos las grandes y maravillosas obras de Dios en la historia de la iglesia durante casi 2000 años. Ya van más de 2000 años. Y eso es lo que celebramos nosotros con la Reforma Protestante. Para nosotros es un momento maravilloso que no debería pasar acá. Como iglesia reformada debemos siempre recordar todo lo que Dios ha hecho durante tantos siglos. Si tú vas y te pones a estudiar historia eclesiástica, historia de la iglesia, historia de las doctrinas, te vas a dar cuenta de cuántas cosas hermosas Dios ha hecho por 2000 años. Y que la iglesia evangélica, la iglesia que predica el evangelio bíblico conforme a las Escrituras, al margen de nuestras diferencias denominacionales, siempre hemos sido la misma. Amén. Tú encuentras, amigos, y de repente cuando no eras cristiano lo pensaste, ¿por qué hay tantas denominaciones evangélicas, no? ¿Por qué? Pero siempre hemos estado unidos. Sabiéndolo o no, hemos estado unidos. Primero en la doctrina fundamental, ¿no? La inspiración plenaria de la Biblia, la expiación, la resurrección, ¿no? Lo fundamental. El que niega la Trinidad, ya, eso no es un cristiano. Pero en eso hemos estado unidos. Y las iglesias evangélicas, aunque no lo sepan, todos hemos estado unidos ¿en qué? En la sola Escritura. Amén. No hay iglesia evangélica, por más, así digámosle, por más pastor hereje que tenga, que en el fondo te diga, negamos la sola Escritura. No. Todos, nadie, ningún evangélico lo va a negar. Sola fide. La salvación es solo por fe, sola gratia, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Solo Christus, porque solo Cristo es nuestro único reemplazante, Mesías, Redentor, ¿no? Nadie más. Y todo para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Amén. Ninguna iglesia evangélica en la historia ha negado eso. Nadie. Entonces estamos unidos en eso. Cuando te digan, ¿por qué hay tantas denominaciones? Bueno, ¿no? Así como había una iglesia acá, otra iglesia acá, tendríamos diferencias menores, pero somos una iglesia protestante evangélica unida, única. Es la verdad. Nosotros debemos recordar también esto porque la reforma no fue cualquier cosa, fue un tiempo en el que el Señor trajo un despertar doctrinal, ¿no? Todo empezó con este monje Martín Lutero, un monje alemán que hizo unos estudios con la palabra de Dios y estaba disconforme con muchas cosas que estaba haciendo la iglesia romana en ese tiempo. Y escribió 95 tesis, 95 puntos en los cuales él quería, en ese momento, discutir con los eruditos de su ciudad. Él vivía en Wittenberg.
es una ciudad alemana. Él no dijo, voy a reformar la iglesia y las clavó esas tesis en la puerta de la iglesia, así, ¡pum! No quería eso. Él quería discutirlo con los eruditos de su ciudad, porque él ilusamente pensaba que le iban a hacer caso. Él dijo, mira, esto está mal, las indulgencias que está cobrando el Papa León X está mal, no me parece que manden a su vendedor, Johann Textel, a decirles a las personas que cada vez que una moneda entra en la lata, un alma sale del purgatorio. De repente el Papa no sabe, ¿no? Y estos se están aprovechando. Iluso, porque el Papa había mandado hacer eso. Pero bueno, entonces él clava las tesis, pero muchos de los jóvenes eruditos de la Universidad de Wittenberg, que eran sus alumnos también, las sacaron y las tradujeron, porque Lutero las clavó en latín, ¿no? Porque era una discusión erudita, una discusión para estudiosos. Pero ellos sacaron una copia, porque ya existía la imprenta, que fue uno de los inventos que Dios providencialmente había permitido en ese tiempo, y comenzaron a esparcir las tesis por todos lados. Y en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, que era Alemania, se enteraron de que la Iglesia Católica tiene errores. Y eso al Papa no le gustó. No le gustó al Papa. De ahí se lamentaron otros hombres que apoyaron a Lutero. Otros hombres que se inspiraron en Lutero, que también comenzaron a buscar las escrituras, a estudiarlas y a darse cuenta que como Lutero decía, ¿no? Y les pasó casi la misma experiencia, casi todos, ¿no? Casi todos, incluso con el libro de Romanos, que llegaron a darse cuenta cuando leían y entendían la parte donde dice, y la justificación es solo por fe. Y Lutero dijo así, ¿no? En este momento sentí que las puertas de los cielos se abrían ante mí, dice. Porque Lutero vivía en un claustro como legalista, como un monástico vivía Lutero. ¿Cómo así? A ver, ustedes han escuchado historias de santos peruanos que se flagelaban ¿no? Esa es una experiencia que se llama el monasticismo, o sea, que mezclaba el cristianismo con algo de gnosticismo. El gnosticismo decía, mi alma es buena, pero mi carne es mala. Entonces, cuando pecaban, en lugar de arrodillarse delante del Señor o buscar el Evangelio en las palabras para ser restaurado, se golpeaban la carne. No, mala, carne mala. Y se la ponían latigazos. Hay historias en Europa de hombres que se tiraban a espinos, ¿no? Se sacaban la ropa por completo y se tiraban a un lugar lleno de espinas para que se los atravesara y luego salían ensangrentados así. Porque pensaban que castigando su cuerpo iban a menguar el pecado. Era una locura. Nunca menguaban nada. Lutero vivía en un claustro para frailes agustinos y, bueno, si tú ves un poco su biografía, él se confesaba casi cada 5 minutos. Porque cada 5 minutos venía un pensamiento malo de ira, de discordia, de pena, de falta de fe, o incluso si lo saludaba una monjita, uy, no, ya pequé ya. Y se iba a confesarse otra vez. O sea, él no vivía tranquilo, estaba así, ¿no? Peleaba contra el diablo. Así como dice el hermano, del diablo, ¿no? Peleaba contra el diablo. O sea, él tenía como discusiones esquizofrénicas. Él estaba en su celda, porque recuerda que no es una cárcel, sino que celda se le llama al claustro de los frailes, y él se peleaba con ellos. No podía, decía, aléjate de mí, ¿no? Después se quejaba con Dios, ¿no? ¿Por qué nos mandas a hacer algo si sabes que nosotros estamos fritos, estamos muertos? Nunca nos vamos a poder satisfacer, nunca vamos a satisfacer tu gloria, estamos muertos, o sea. Porque él solo entendía que Dios era un Dios él entendía a Dios a la forma en que Roma se lo estaba presentando, ¿no? Un Dios tirano, un Dios que exige y que no hay forma de contradecirlo. Pero cuando él comienza a estudiar el Nuevo Testamento, se da cuenta que la salvación es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si ayer tuviste prácticas sexuales antinaturales o naturales pero fuera del matrimonio, o le robaste a alguien, o estafaste a alguien, o mataste a alguien. O de repente eres la Madre Teresa de Calcuta, de repente, ¿no? Y estás sentadito en tu casa
sin hacer nada, incluso regalándole panetones a los niños en Navidad, pero por dentro él es envidioso, orgulloso, malvado, ¿no? Criticón. No importaba qué había pasado. Si tú te arrepentías de todo eso y ya no quieres ser así y necesitas un cambio total en tu vida, podías venir al Señor gratis y decirle, acá estoy, me arrepiento y creo en el sacrificio perfecto de Cristo, porque Él ya pagó con su sangre por mí. Amén. Ese era el Evangelio. Cuando Lutero dijo, eso no predican en Roma, esto no predican en Roma, esto no me han enseñado en el seminario católico. Y ahí viene el problema. Ahí él dice, vamos a conversarlo, porque entonces si el Evangelio es las indulgencias no tienen sentido. El purgatorio no tiene sentido. Porque el purgatorio es un lugar donde se supone que tú vas a expiar por 4 millones de años, así un tiempo prudencial. Pero Cristo ha expiado todo. Cristo ha pagado por completo. Entonces no tiene sentido el purgatorio. Bueno, escribo mis tesis y lo puso ahí en la iglesia. No se la perdonaron. A partir de ahí comienza una persecución brutal. Y ahí sí Lutero no se retractaba. No se retracta, porque lo que estoy diciendo es lo que está en la Biblia. No lo que está en el sistema que me enseñaron, ¿no? En un sistema que no se conforma a la Biblia, sino que está basado en interpretaciones de papas y concilios que, como él decía, se contradicen, ¿no? Porque cada papa que subía en ese tiempo tomaba la encíclica de tal papa, el papa tal dijo esto, y lo interpretaba a su manera, ¿no? Entonces venía otro papa y tenía otra idea y lo cambiaba. Entonces se contradecían. Incluso reinterpretaban los concilios. En un concilio dice que fuera de Cristo, que es cierto, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. O sea, por eso el solo Cristo que creemos nosotros es que no te puedes salvar sin el sacrificio de Cristo. Pero ellos dijeron, mira cómo es, ¿no? Bueno, fuera de Cristo no hay salvación. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? En ese tiempo era la única iglesia que existía, la Iglesia Católica Romana, no había más iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por conclusión, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, ahí había preguntas. ¿Qué? ¿Y los ortodoxos? ¿Y los cristianos coptos? ¿Y los cristianos de Grecia, que no eran de la rama católica? Pues, ¿eran qué? ¿No son salvos? Y comienzan las controversias en la mente de Lutero, ¿no? Hasta que llega a la conclusión que el justo por la fe vivirá. Y ahí ya comienza Lutero a escribir un montón de libros donde denuncia todas estas cosas ya con más valentía. El impacto de la Reforma Protestante viene no solamente porque lucha con valentía, sino porque se enfrenta a las autoridades civiles y religiosas de Europa, que eran el centro del mundo, porque Dios había puesto en él ese espíritu de valentía. Él nunca dijo que se avergonzaba del Evangelio. Incluso le fue confrontado con las autoridades más grandes, de tanto los príncipes alemanes como las autoridades romanas, en una reunión que se llama la Dieta de Worms. Y no significa la dieta de los gusanos, sino que la dieta es una reunión. Así se le llama, la dieta. A algunos les falta un poco de dieta, pero la dieta de Worms. Pero a mí también me falta. Bueno, a la dieta de Worms, Lutero fue confrontado. Y fue confrontado duramente, tanto que el primer día se titubeó y no dijo nada. Pero él se puso a orar toda la noche, a pelearse con el diablo de nuevo, pero él confió en el Señor. Y al siguiente día fue dispuesto a que lo maten. Entonces había un representante de Roma que le presenta todos sus escritos, sus libros, y le dice, señor Lutero, todos estos escritos donde usted ha escrito cosas duras contra Roma, porque Lutero cuando escribía era brutal, ¿eh? Como dice un historiador que vi, me acuerdo que dice, si Lutero te agarra bronca, así hablando en peruano, ¿no? Te destroza. O sea, te destroza. No lo estoy poniendo como buen ejemplo para que ahora te pongas a destrozar gente en internet, ¿eh? No. Pero Lutero decía cosas porque hay que conocer el contexto en el que él estaba. Lutero era un hombre que amaba a la iglesia y se decepcionó por completo. Lutero se fue, antes de que les cuente lo que hizo, Lutero se fue peregrinando, o sea, caminando con otros frailes
¿no? Desde Alemania hasta el Vaticano. Porque para Lutero el Vaticano era como la Jerusalén celestial. Lutero se imaginaba el Vaticano como la Jerusalén que había bajado del cielo y que el Papa estaba flotando, que era todo bonito. Pero ¿qué pasa cuando Lutero llega ahí? Encuentra que hay burdeles para clérigos. ¿Te das cuenta? Es como si tú fueras ahorita a una ciudad y hay nightclubs para curas y pastores. Es que no pueden ir al otro porque el otro es mundano, pues. Da risa, ¿no? Pero es una locura. Pero eso había, burdeles para clérigos. Había el burdel para los que no son clérigos y burdeles para los clérigos. O sea, es una locura. ¿No? Se vendía hasta santos que no existen. Hasta sandalias, sandía, o sea, cosas que no existen. Santos te vendían así, para la gripe te vendo santo tal. Sandalia para no sé cuánto. O sea, tú decías, ¿qué? Te lo hago un poco así risible, pero si lees la biografía, si lees la historia, ofende. Dices, ¿qué están haciendo con Dios? Lutero comenzó a desesperarse. También él encuentra que hay, bueno, eso sí, me acuerdo que lo leí en una biografía y justo esa parte la han sacado para el libreto de la película Lutero del 2003, lo pueden ver, donde Lutero ya más maduro explica en su clase, antes de que haya la controversia, y se reía en su clase con sus alumnos y le decía, ¿cómo es posible que en España estén enterrados 14 de los 12 apóstoles? Dice. O sea, la iglesia había caído en la adoración de algo que, no sé si se acuerdan este nombre, se llaman reliquias. Y decían, por ejemplo, en Roma tenemos el cráneo de Juan Bautista. ¿Cómo saben? Y la gente se iba a orar al cráneo de Juan Bautista. Pero si el cráneo no está en Alemania, y otros, oye, pero yo he visto el cráneo en España. O sea, ya estaban vendiendo la fe ya demasiado, se había prostituido la fe ya. Era terrible. Desde ese Lutero, ya imagínate cómo estaba en la dieta de Worms ya, porque ya pasaron unos años. Y Lutero había escrito cosas muy duras. ¿Y por qué las voy a hablar hoy día? Para que veas, no para que te copies, como te digo, esas cosas, sino para que veas cómo realmente cuando Dios pone el querer como el hacer, Romanos 1:16 brilla en un creyente. ¿Qué dice Romanos 1:16? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ya te acuerdas? Lo buscas. Ah, claro. Claro. A ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos, ¿ya? Yo lo voy a leer ustedes junto conmigo, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Eso brillaba en los reformadores, no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí es cuando Lutero, en la segunda sesión de la dieta de Worms, no se avergüenza del Evangelio y se para y dice, mire lo que dicen sus escritos. En un escrito dice, si Roma no es el peor burdel que he visitado, no sé qué es un burdel. Durísimo, ¿ves? Por eso te decía que Lutero destroza. Los está ofendiendo, dirían los de Cristal ahorita. Ay, Lutero, qué ofensivo, ¿no? Progre. No, Lutero no era así, pues. Lutero no es de Cristal. Lutero es un hombre, un campesino, cuyo padre era un minero, rudos, que lo mandaron a estudiar leyes, abogado encima, y luego se puso a estudiar teología del siglo XVI. Así que no le vas a pedir a Lutero que sea políticamente correcto, como los de ahora. Lutero era un hombre, de verdad. Y hay que ser un hombre para aguantarte la presión de toda Europa contra ti. ¿O tú crees que Lutero dijo, ansiedad? Como el TikToker. No dijo ansiedad. No me burlo de la ansiedad porque hay gente que le da ansiedad, a mí me da ansiedad. Pero ¿te va a dar ansiedad por esas cositas? Lutero se aguantó toda Europa contra él. Ese es un hombre. Y había otro escrito donde él decía, el Papa debe quitar los dedos del pastel como el vulgar ladrón que es. O sea, los dedos del pastel significa que se está cogiendo la plata, ¿no? Que era cierto, porque León X, el Papa de su tiempo, hacía grandes gastos gigantescos y se gastó la plata del Vaticano
y después tuvo que hacer esto de las indulgencias para sacarle plata al pueblo, como una especie de impuesto para que no te vayas al infierno o al purgatorio, para poder financiar la Capilla Sixtina que se había quedado a la mitad, ¿no? Y eso hizo que Lutero, cuando se parara ahí en esa dieta de Worms y le dijeran, ¿te retractas de estas cosas que estás diciendo? Y él dijo así, ¿no? Si me muestran a través de las Escrituras y la razón que yo estoy equivocado, me retractaré. Pero si no, no me retracto de nada, dijo así. Que Dios me ayude. Así dijo. Gracias, mira cómo en la providencia de Dios el Señor lo cuidó y una parte votó para que lo ejecuten, la otra parte que no, y justo los príncipes de Sajonia se abstuvieron. Y eso permitió que lo dejaran que se vaya. Ya de ahí viene otra historia. Pero en ese momento no lo pudieron. Ahora, ¿te has puesto a pensar, tú en tu vida podrías decir que también no te avergüenzas del Evangelio? De repente en tu colegio, tú te avergüenzas del Evangelio. En la universidad, te avergüenzas del Evangelio. ¿Te podrías parar y decir así? Aunque me mates, ¿no? Si no me muestras con la razón y con las Escrituras, no me retracto. Es un ejemplo de lo que, no porque Lutero sea un gran hombre de Dios. Como te dije, culturalmente era un hombre de su época. Pero esa valentía se la dio el Espíritu Santo. Amén. Después de una noche de oración, porque el día anterior sí tuvo miedo, no dijo nada, se quedó así. Es humano, pues, ¿no? Por más rudo que sea, eres humano. Tienes a toda Europa contra ti. Y lo que él hizo fue no retractarse. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos estamos volviendo a la palabra de Dios para decirle al mundo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mira, la Reforma Protestante comenzó a avanzar, se levantaron otros grandes hombres de Dios y justamente yo como evangélico me parece una cosa paradójica que la mayoría de cristianos no nos enseñan sobre esto. Y a mí más me refuerza mi herencia evangélica, ¿ves? ¿De dónde salimos nosotros? De la Reforma Protestante. Si no, todos seríamos católicos. Y muchas de las diferencias que teníamos con la Iglesia romana aún las tenemos. En el Concilio de Trento, que fue casi unos 100 años después o menos, pero el Concilio de Trento, que es un concilio contra reforma, se dijo oficialmente, ahí los católicos dijeron, que es anatema todo aquel que cree que se justifica por la sola fe. Justamente lo contrario que nosotros. Por eso la diferencia sigue. Yo tengo muchos amigos católicos, un montón. Tengo familia que es teólogos católicos que enseñan en universidades en México. Pero esta diferencia no la puedo conciliar. No se puede, hermanos. No puedo venderme. Amén. Y no me avergüenzo del Evangelio. No me voy a vender. Entonces debemos pensar en eso. Luego la Reforma Protestante avanzó y se levantaron hombres como Juan Calvino, ¿no? Aquel que convirtió a Ginebra en algo que en su tiempo le llamaron la ciudad de Dios. Un hombre que fue estricto, no había delincuentes, fue estricto. O John Knox, que llegó mucho más lejos, mira, en una Escocia en el siglo XVI, XVII, llena de guerras, llena de desmadre, de abuso, pero el Señor conquistó con el Evangelio a toda Escocia. Al final Escocia se convirtió en un país protestante, ya no en una ciudad, ya no como Calvino, un país. Gloria a Dios, ¿no? Y casi todas las naciones del norte de Europa comenzaron a adoptar el protestantismo, pues. Por eso sí, hasta ahora ves, aunque se han vuelto naciones seculares, ¿no? Pero en sus constituciones son naciones protestantes. Así como acá somos católicos, todo el país ya son así protestantes. Aunque lamentablemente las iglesias se están convirtiendo en museos ya en este tiempo. Creo que un día los latinos vamos a tener que ir a evangelizar de nuevo ya. Pero en su momento el Señor trajo ese avivamiento. ¿Y cómo vino ese avivamiento? ¿Cómo vino lo de Lutero? ¿Cómo pasó lo de Escocia? ¿Cómo pasó lo de Ginebra en Suiza con Calvino? Vino porque la gente se sometía a la palabra de Dios. Amén. A la sola Escritura, que son las solas que hemos tocado en estas semanas previas, ¿no? ¿Y qué hace cuando tú te sujetas a la palabra? Lo que hemos leído en Romanos.
nos transformamos y nos renovamos y comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. La única forma de renovarnos es a través de la Biblia. Tú no te vas a renovar a través de tradiciones. Tú no te vas a renovar a través de reglas, de costumbres, sino de las Escrituras. Amén. Ahora, un punto que quiero tocar es, después de esta pequeña reseña, cuando recordamos así emocionados la Reforma Protestante, a los chicos que estaban haciendo el módulo del Discipulado 1, les mandé unos videos, por ejemplo, de Lutero y un documental también. Porque hay una película y un documental. Y me gustaría que los vean las dos, ¿no? Pero me pongo a pensar, a menudo vemos entonces la Reforma como un evento histórico, lo vemos así, nos emocionamos, pero ¿cómo lo estamos tratando? ¿Lo estamos viendo realmente como un hecho que nos sirve como un motor para decir, si Dios obró así en ese tiempo, ¿podrá obrar ahora? No nos damos cuenta que de repente la iglesia evangélica se ha bifurcado tanto que un gran sector se ha desviado de las verdades de las doctrinas de la gracia y otra vez están creyendo en salvación por obras. Puede ser, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado que estábamos en iglesias que te decían no? O sea, como todo evangélico te decían, sí, tú eres salvo por gracia. Amén. Pero ahora tienes que hacer obras para mantenerte en tu salvación si no la pierdes. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que hacía Roma. Tengo que hacer cosas para agradar a Dios otra vez. Eso es retroceder, ¿ves? Y un gran sector de la iglesia evangélica ha retrocedido y están creyendo que se salvan por obras, aunque no te van a decir de frente primero por obras. El pastor no se va a parar acá a decirte, hermano, sálvese quien pueda. No, no. Va a decir, salvo por gracia. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el evangelio. Está bien, ¿no? Gloria a Dios. Los hermanos predican igualito todos. Pero luego a la hora de la vida cotidiana te dicen, si no haces esto, si no haces esto, si no haces esto, pierdes tu salvación. Lo cual implica teológicamente de que yo me puedo desregenerar. Y eso no existe ese concepto en la Biblia. Si Dios te ha regenerado y has nacido de nuevo, no te puedes desregenerar, eso no existe. No hay ese concepto teológico ahí. Es un error bien grave. Amén. Es un error. Y dos, en la aplicación práctica, significa que tengo que hacer ahora obras para mantenerme en la salvación, lo cual lleva una pregunta, ¿y cuáles son las obras? Y ahí cada denominación comienza con, vístete así, te me cortas el pelo, no te me maquilles, ponte una trenza, ponte corbata, que como les digo siempre, cada uno vístete como quieras en ese sentido, siempre que sea con pudor y modestia, ¿no? Pero eso no te va a hacer más salvo, ni más santo, ni más nada. Ni siquiera te va a dar un puntito de más a favor de Dios. Porque Cristo ha consumado su perfecto sacrificio por nosotros, ¿entiendes? Es perfecto, ya lo pagó todo. Y Él es tu identidad. Sumarle a Cristo ropa, sumarle a Cristo tradiciones, sumarle a Cristo costumbres, es decir, que Cristo no es suficiente. Y estamos retrocediendo a los tiempos de Roma, donde tengo que hacer un montón de cosas, incluso pagar una indulgencia, porque ni siquiera Cristo es suficiente, porque incluso si yo me porto bien, no voy al cielo, me voy al purgatorio y mi familiar tiene que pagar para que me saquen de ahí. Estamos retrocediendo a una teología de sostenimiento por obras. Había una frase, mira hermanos, una frase que nos puede ayudar mucho a escapar del tradicionalismo, porque hay iglesias actualmente, incluso ahora, que tienen una buena confesión de fe, pero están atrapadas en las tradiciones. O sea, prefieren las tradiciones incluso a la gente. Pero hay una frase que nos puede ayudar, que es la tradición, que es la frase semper reformanda. ¿Se acuerdan? Semper reformanda, es una frase latina. Con el pasar de los siglos, casi más o menos para el siglo XIX, porque esta frase es del XVI, se le sumó otro pedazo más para aclararla más, porque siempre reformada significa continuamente reformándonos, siempre reformándonos. Pero le aclararon más, secundum verbum Dei, para dejar bien clarito, ¿no? Porque ya para el siglo XIX ya comenzaban a tratar de reformarse secundum tradiciones o secundum liberales. No, semper reformanda secundum verbum Dei. Y al final la frase completa, que se podría ver ya en el siglo XX, es Ecclesia Reformata,
Semper reformanda secundum verbum Dei. La iglesia reformada se continúa reformando conforme a la palabra de Dios. Amén. No hay otra forma de reformarnos. O sea, como dice Romanos 12, renovar vuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. No conforme a las ideologías de moda, porque siempre ha habido una ideología de moda. En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces, siempre reformanda no significa tampoco, una vez reformados, nos quedamos con esa reforma y nos quedamos en esa tradición. Hay que buscar al siglo XVI para vivir como si fuéramos los puritanos. No es así. No es así, hermanos. Es un proceso continuo. Semper reformanda. Continúo conformándome a las Escrituras. Continuamos. Amén. Y esto aplica a otro punto más, que es la reforma personal. Si nuestras iglesias en la historia tienen que reformarse a las Escrituras, con más razón nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿alguna vez andabas buscando algo, por ejemplo, por alguna calle y te perdiste? Entonces, como ya tenemos ahora celular con GPS, sacas y tipo taxi, ¿no? Te sale, ¿no? Recalculando la ruta, ¿no? Porque tú has puesto un punto para encontrar y estás en, a ver, una urbanización difícil, estás en Monserrate ahí lleno de manzanas y dices, ¿qué? Recalculando la ruta. Ya. Digamos así, la palabra de Dios es ese GPS que tú necesitas todos los días para recalcular la ruta. Porque tú siempre y yo tenemos, como dice Romanos 7, esta tentación de aunque el Señor nos ha trazado la ruta, ¿no? Hacia Cristo, y así debe ser como debes vivir. Tenemos esa tendencia a ver por acá, ¿no? A ver qué hay por acá. Si el Señor te está diciendo que es para allá, todo para allá, pero tú tienes esa, ¿no? La tentación, pues, de comenzar a decir, ¿y por qué por acá no? ¿Y qué hay por acá? Así, ¿no? Siempre estamos así. Entonces te suena tu GPS y dice, recalculando la ruta, otra vez para acá. No, pero es así. Necesitas una guía. Y nada te va a guiar, nada va a renovar tu entendimiento si no es la santa palabra de Dios, querido hermano. Vamos a Hebreos capítulo 4 en el verso 12. La palabra, hermano, es poderosa. Hebreos capítulo 4 en el verso 12. Lo voy a leer en NBI acá. Hebreos capítulo 4 en el verso 12. No hay nada más poderoso que la palabra que pueda guiarte, hermanos. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Eficaz, dice otra versión. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? La Biblia no es solo un libro de reglas estáticas, hermanos. Es un instrumento es un instrumento vivo. Es el único que te va a diagnosticar cómo estás. ¿Cómo está tu corazón? ¿No? Porque tú te puedes sentir mal porque no cumpliste las reglas moralistas de alguna denominación. Ay, pero las reglas dicen esto. No. Vas a la palabra y es el espejo de tu alma y te vas a dar cuenta cuál es el verdadero diagnóstico. Porque tú sabes que has roto la ley de Dios y que siendo cristiano estás comenzando a ser desobediente en un área de tu vida. Y ahí se prende tu GPS y te dice recalculando la ruta y regresas otra vez a Cristo. ¿Ves? Eso es lo que hace la palabra. Por eso tienes que estar todos los días buscando al Señor. No te engañes a ti mismo. Amén. Es un espejo, hermanos. Es un espejo. Como el Salmo 139, lo apunté acá, me acuerdo, porque me impactó bastante. Cuando tengas un tiempo devocional, comienza a pensar, yo fallo, yo me equivoco. Incluso muchas de las veces que fallo, creo que estoy moralmente bien. O sea, me creo justo. ¿Te has dado cuenta? No te estoy hablando solo cuando caes en pecados vergonzosos, son cosas que tú sabes que son pecado. Tú fallas en tu temperamento, en tu carácter, en tu juicio al prójimo, en tus presuposiciones. Mira, dice el Salmo 139 en el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí un cambio malo y guíame por el camino eterno. Amén.
lee este salmo cuando ores, ¿no? Y ponte a pensar, ¿qué hay en mi vida, por ejemplo, que necesita ser recalibrada? ¿Qué parte de mi vida necesita cambiar de ruta? ¿Estoy normalizando un pecado? ¿Estoy normalizando un estilo de vida? ¿Estoy normalizando el odiar a las personas? De repente, ¿no? ¿Estoy normalizando ganancias deshonestas? ¿No? ¿Estoy normalizando esto? Cada uno tiene sus áreas y sus luchas, queridos hermanos. Todas las tenemos. Como una vez les dije, si tú no las tienes, ya estás glorificado ya. Así que esta tarea es para todos nosotros, ¿no? ¿Qué área de nuestra vida ha estado escondidita de que la palabra la ilumine para que descubramos que ahí está la suciedad que debemos sacar de ahí, ¿no? ¿Qué partecita está ahí? Para terminar, hermanos, un punto último. También como iglesia, ahora sí volviendo de nuevo a nuestra vida como iglesia, dejemos que la palabra viva siempre sea la que defina nuestros métodos y nuestro mensaje, ¿no? Porque mira, un barco necesita un ancla firme, pero también necesita unas velas que lo lleven. Y a veces nosotros, ¿qué pasaría si tú las velas las pones en una misma dirección? O sea, se te atracan las velas. Terminas en un naufragio seguro. Porque no las puedes mover para ir, ¿no? Te va a llevar solo para allá, solo para allá. Es como si se te vaciaran los frenos del carro. Te vas. Hasta que te estrelles o hasta que te caes a un hueco. Amén. Nosotros necesitamos que la palabra siempre nos reforme y siempre nos recalcule a dónde vamos como iglesia. Acá todos ustedes tienen la responsabilidad también como miembros y los que van a ser miembros. ¿A dónde estamos yendo como iglesia? ¿No? Nosotros tenemos una confesión de fe basada en las Escrituras. No podemos salirnos de la confesión, ¿ves? Nuestra confesión es una interpretación de la Biblia y la tenemos por buena. Por tanto, para nosotros no somos sola confesión, ¿eh? Somos sola Escritura. Amén. Pero la palabra es la que nos va a guiar. Y debemos estar también felices de que Él nos ha dado esta palabra para que estemos prestos para responder acerca de nuestra fe sin titubear. Debemos ser una iglesia que realmente expone lo que cree, como antes éramos, pues. Acá hacíamos, me acuerdo, bueno, en la OR, me acuerdo cuando estábamos ahí, ponencias acerca de qué creemos del comunismo. El cristiano y el comunismo, por ejemplo. El cristiano y la xenofobia. ¿No? El cristiano y los LGTBI. No era para atacar, era para traer todas las, como dice la palabra, todos los pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Para brindarles herramientas a ustedes y a los jóvenes que van a universidades a responderles a sus profesores progres, ateos, agnósticos o que tengan esa rama política, ¿no? Que a veces es anticristiana, pues, ¿no? Así, debes prepararte. Si no, vas a tener una fe vacía. Mira lo que dice 1 Pedro 3:15. Bueno, creo que este es un texto conocido. También lo voy a leer en NBI. Dice, más bien honren a Cristo en su corazón como Señor y estén siempre preparados para dar una respuesta a todo aquel que les pide una razón de la esperanza que tienen, pero háganlo con gentileza y respeto. Lo cortés no quita lo valiente, pero ser cortés no significa que vas a aguar el evangelio o que te vas a vender a la cosmovisión anticristiana del mundo. ¿Amén? No te vas a vender. Algunos dicen, es que yo me vendo para poder ganarlos para Cristo. No los ganas para Cristo, pues, los ganas para tu club. Pero el momento que le predicas a Cristo se vuelven a ir porque nunca se convirtieron, pues. Ay, hermanos, a veces nos puede pasar eso. Entonces, nuestra visión como iglesia es que debemos proclamar el evangelio justamente no según las tradiciones, no según las corazonadas de un pastor, sino secundum verbum Dei, ¿no? Según la palabra de Dios. Así debe ser. Nosotros debemos tratar de conformar a las Escrituras entonces nuestra iglesia, nuestra doctrina siempre, por eso tenemos una confesión para que no se pueda desviar, nuestro testimonio. ¿Cómo estás tú viviendo allá afuera?
¿No? ¿Estás conformándote a la palabra de Dios? ¿Qué dice la gente de afuera de ti? Hace tiempo creo que les puse este ejemplo. Si me voy mira, yo te reto que te vayas a mi barrio y preguntes por mí. Anda. Y dices, pregúntame, oye, ¿conoces a Mega? Así diles. A mí no me dicen Carlos allá. Pregunta nomás. Pero después yo voy a tu barrio a preguntar por ti. Pero ¿te gustaría que hagan eso o sabes que estás con roche, que estás en falta? ¿Cómo te ven a ti? Porque la verdad no es el testimonio de que tú digan, sí, es un gran religioso. Wow, ¿qué tal religioso? No, la cosa es que es el testimonio transformador de Cristo en tu vida. Eso es lo que tienen que ver ellos. No a un santurrón. Porque mira, también es un mal testimonio Yo voy y digo, ¿conocen a Gerson? Y me dicen, ese pata no saluda a nadie, ¿no? Solo viene a decirnos que nos vayamos al infierno, se cree el mejor de la cuadra, santurrón, se cree superior a nosotros, cree que tiene una superioridad moral, ¿no? Eso también es mal testimonio, porque no te pareces a Cristo, te pareces a Caifás. ¿No acuerdas de Caifás? ¿No? El sumo sacerdote que se cree mejor que los demás. Por otro lado, puede decir una señora, ponte tu vecina, ¿conoces a Gerson? Sí, dice que es cristiana, pero... Y encima esto, y ahí te pareces a Judas. ¿Ves? Es el otro extremo. Nosotros no necesitamos parecernos a nadie más que a Cristo, ¿ves? En medio de tus errores humanos, que la gente pueda ver que Cristo vive en ti, ¿no? Porque, por eso siempre la transformación a Cristo, la renovación de nuestro entendimiento no nos debe llegar a reglas de qué es lo que tengo que hacer, sino es cómo debo vivir. Y el estándar más bonito que tenemos en la Biblia es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, como otras veces ya les dije. En lugar de estar poniendo un salmo de no sé qué, a veces así, pon aquí Gálatas 5 en tu cuadro en tu casa y Gálatas 5, 22 y 23, ponlo, pon ahí. ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo? Un solo fruto, uno, con varios atributos, No son los frutos, es el fruto. Amor, paz, mansedumbre, benignidad, ¿qué más? Gozo, felicidad, ¿qué más? Templanza, que es dominio propio, y paciencia, cosa que nos hace falta a todos los días y que no nace de la carne, nace del Espíritu, ¿ves? Vivir la vida cristiana es sobrenatural. Tú debes vivir una vida sobrenatural, ¿ves? Y no te lo estoy diciendo al estilo Cash Luna. Te lo estoy diciendo como dice la Biblia. Porque es sobrenatural que perdones a tus enemigos. Es sobrenatural que bendigas al que te maldice. ¿No? Es sobrenatural que pongas la otra mejilla. ¿No? Y que no digas, pero tengo derecho a defenderme. No, es sobrenatural que pongas la otra mejilla. Eso no es normal. Algunos te van a decir, no eres normal. No, pues, soy cristiano. Entonces, así. Es una forma de reformar tu vida, ¿ves? Que seas renovado tu entendimiento es reformar tu vida. También te reforma por completo. Vas a comenzar a ver la vida con los lentes del Evangelio, ¿no? Cerramos entonces, hermanos, esta mañana recapitulando, ¿no? Entonces, para que recuerden, acuérdense siempre, Semper Reformanda no es un llamado a que cambiemos la verdad inmutable de la Biblia, sino a conformarnos a esas verdades inmutables de la Biblia. Amén. Confórmate, ríndete, empápate de esas verdades inmutables de la Biblia. Porque primero, reforma tu vida. Confórmate a Cristo, consagra tu corazón de una vez. Si no lo has hecho, hazlo ya. Consagra tu corazón. Arrepiéntete de lo que tienes que arrepentirte y vive para Él de una vez ya. Deja atrás las cosas que estás permitiendo o que ya permitiste. Mira, como te leí al principio, Dios hace todas las cosas nuevas. Y Él nunca te va a dejar si tú te consagras. Nuevas las va a hacer. Se acabó el pasado. También debemos conformarnos nosotros siempre, ¿no? Siempre tú como miembro de Gracia Urbana tienes que preocuparte porque somos una iglesia que se conforma a las Escrituras. Y como tenemos una confesión de fe basada en la Biblia, tienes que ser una persona que diga, yo quiero una iglesia confesional, donde el pastor no es el que te va a cambiar la doctrina. No sé que yo mañana, mira, se me ocurrió otra cosa. No. Bueno, los que son antiguos ya saben, acá tenemos una confesión y cualquiera de los diáconos o yo que soy el pastor, si cambiamos la doctrina,
mejor nos vamos a hacer otra iglesia, porque no vamos a cambiar. Acá tenemos una confesión, amén, y todos parejitos. No podemos cambiarla. La palabra ya está interpretada. Y sobre todo, cambia tu forma de vivir. No te conformes a este siglo que es individualista, que es egoísta. Y haz discípulos. Esto que estás aprendiendo, enséñale a otro. Enséñale a otro que la reforma protestante es relevante hasta para tu vida práctica, ¿ves? Recordar lo que Dios hizo de hacer volver a las Escrituras a la iglesia es recordar que Dios también me hace a mí volver a las Escrituras para avivarme también de una manera personal. Amén. Así que este fin de mes de octubre que recordamos la Reforma Protestante, acuérdate de eso, ¿no? Siempre, todos los años, ¿no? Yo quiero tener el corazón y la valentía de los apóstoles. Quiero ser lleno del Espíritu Santo como fueron ellos, como fueron todos esos hombres de la historia de la iglesia que dieron su vida. Quiero ser como Lutero y pararme ante la dieta de cualquier progre o gobierno y decirle, si no me convences con la Biblia y con la verdad, yo no me voy a retractar de mi fe, nunca. Amén. Amén, ponte de pie, vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder